Dando. Por otro lado, les recordamos que el 97.3 y el streaming está disponible con una programación musical las 24 horas del día. También queremos recordarles que pueden apoyar a esta radio comunitaria mediante donativos. Esto lo pueden hacer a través de las estrellas en nuestra página de Facebook o acercarse directamente a nuestra estación para dejar su contribución. También puede ser en especie. Cada donativo es importante para mantener nuestra programación al aire y seguir ofreciendo contenido para ustedes. ¿Qué les parece si entonces comenzamos, damos inicio a 97.3 Noticias? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel Oya y ahora presentaremos los titulares de las notas que expondremos en nuestro noticiero del 97.3 FM. Estaremos iniciando con la respuesta hacia los aranceles de Estados Unidos, iniciando el mes de abril. Después mencionaremos la convocatoria 2025 PACMI. También hablaremos sobre el desempleo. Alcanza a 1.5 millones de mexicanos en febrero. Por otro lado, tacos, mezcal, carnavales y actividades deportivas te esperan en el Estado de México. Luego, en Ecatepec, inicia la regularización de negocios y empresas. Finalmente, el cáncer infantil es un problema de salud pública en México. Ahora pasaremos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará el cronista y maestro de Ciudad Nezahualcóyotl, Antonio Elizarrarás. Posteriormente hablaremos con el exdiputado local, Rosendo Marín, vecino de Ciudad Nezahualcóyotl. Después estará en comunicación Félix Hernández con su reporte de noticias. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. El 97.3 Noticias trae información importante y relevante con nuestros locutores del día. Yo soy Ariel Oya y nos sintonizamos la próxima semana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina. Regreso en el 97.3 Noticias. Vamos a comenzar con la información de lo ocurrido hoy en la mañanera del pueblo, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició esta conferencia matutina en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, acompañada del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien anunció una colaboración con Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, donde se construirán 7 nuevos hospitales en Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León, y así beneficiar a casi 3 millones de derechohabientes. Vamos a escuchar. 7 hospitales, pues estamos hablando de 70,000 empleos directos que se van a generar durante este año con el inicio de la construcción solo de los hospitales, entre 70,000 y 100,000 empleos directos. Y en la construcción sabemos que al menos indirectos son por lo menos 2 veces más. Entonces, además del beneficio para la salud de los derechohabientes y de todas y todos los mexicanos, porque recuerden que vamos hacia un sistema unificado de salud, pues es la generación de empleos muy importante vinculada con la construcción de hospitales, además de los trenes y de todas las obras de infraestructura que vamos a desarrollar este año. Por otro lado, el olímpico Romel Pacheco dio a conocer que el próximo 30 de marzo se realizará una carrera que saldrá desde Reforma hasta el Monumento a la Revolución con motivo de paz y contra las adicciones en las 32 entidades del país. Asimismo, el exboxeador Julio César Chávez participó en esta conferencia matutina, destacando que las drogas son un problema que destruye a mucha gente. Además, aprovechó para invitar a
todos a la clase masiva de box en el Zócalo de la Ciudad de México. Dentro del tema de esta activación física, el director nacional de promoción al deporte y bienestar, Miguel Torruco, informó que en la clase masiva habrá leyendas y campeones, además de entrenadores de box, y prevén por lo menos 1 millón de personas participen en este evento. Escuchemos. La clase nacional de boxeo se llevará a cabo de manera simultánea en todo el país el próximo domingo 6 de abril en el marco establecido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional del Deporte y Desarrollo por la Paz, siendo la sede principal el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 9 de la mañana, hora centro. La señora Presidenta de la República encabezará la clase desde la capital, acompañada de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como grandes leyendas del boxeo a nivel nacional e internacional. Viene también Manos de Piedra Durán, Roberto Durán, desde Panamá. Viene también Oscar de la Hoya y todas las leyendas mexicanas. De manera coordinada, los 32 gobernadores y gobernadoras encabezarán la clase desde sus principales plazas públicas y desde sus respectivos estados, acompañados por también campeones y campeonas, entrenadores y referentes del boxeo, quienes actuarán como embajadores de la paz en todos los 32 estados. Al mismo tiempo, por medio de pantallas interconectadas, los 32 estados estarán enlazados en tiempo real, conformando una red nacional de participación, conciencia y unidad nacional. Siguiendo con la conferencia de prensa y en otro punto, la mandataria reiteró que el gobierno buscará las mejores condiciones para México en el diálogo con Estados Unidos después de que se anunciaron aranceles a autopartes, acero y aluminio. Escuchemos. Entonces dice, el arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados y camionetas ligeras, así como las piezas clave de automóviles, motores, transmisiones, piezas del tren automotriz y componentes eléctricos. Esto es para todo el mundo. Los importadores de automóviles, bajo el acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Estaría entrando en vigor el 3 de abril. Hemos sostenido 6 reuniones con el secretario de Comercio, con el titular de USTR, para lograr que si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México, de manera que tengamos condiciones de proteger nuestros empleos. Yo creo que somos el único país que tiene este nivel de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, para concluir esta conferencia del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la reunión que sostendrá esta tarde con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos en el Palacio Nacional será donde se tratarán los temas de seguridad y migración. Señaló que expondrá a la funcionaria norteamericana la estrategia de seguridad de su gobierno, que consiste en la atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, además de la coordinación con las autoridades locales. Ahora continuamos con nuestras notas importantes del día de hoy, con información de la jornada: El Sol de México, Excelsior, El Financiero, El Economista y CNN. Terremoto magnitud 7.7 en Myanmar y en Tailandia. Esta localidad fue golpeada por su mayor terremoto en el siglo, sacudiendo edificios y provocando evacuaciones en Vietnam y Tailandia, con al menos una torre derrumbándose en Bangkok y reportes de varias víctimas. El epicentro de este sismo se situó a 16 kilómetros de la ciudad de Sangay, en Myanmar, a una profundidad superficial de 10 kilómetros, sobre las 12:50 horas locales, que es un aproximado de las 12:20 de la Ciudad de México. Este terremoto estuvo seguido de una fuerte réplica con magnitud de 6.4 unos minutos después, y desde entonces continúan los sismos en esa zona. La sacudida rompió
carreteras que quedaron surcadas por profundas grietas, derrumbó edificios y arrasó el conocido Puente Aba. El nivel de devastación obligó a la junta militar que gobierna el país a lanzar una inusual pedida de ayuda internacional y a declarar el estado de emergencia en 6 regiones. La Unión Europea, Francia e India ya expresaron su disposición de enviar ayuda. En Tailandia, al menos 3 personas fallecieron y más de 80 se encuentran atrapadas después de que un edificio en obras se derrumbara. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha habilitado líneas de contacto para brindar asistencia consular a personas mexicanas que se encuentran en Myanmar y en Tailandia. Ahora continuamos con más información de El Sol de México y El Universal en esta sección de notas importantes. Tasa de desempleo alcanza 9 mínimo en febrero. Esto lo revela el INEGI. Durante el primer mes del año se generaron 492.132 empleos de carácter formal como informal en México, con lo que la tasa de desocupación alcanzó un nuevo mínimo. Eso lo revelan los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El número de desempleados disminuyó en 235.681 personas durante el segundo mes del 2024 para llegar a 1.494.000, con lo que la tasa de desocupación con base en cifras originales se redujo de 2.85 en enero a 2.45% de la población económicamente activa en febrero. Además, 12.5% de la población desocupada no contaba con estudios completos de secundaria. Por el contrario, las personas con mayor nivel de instrucción representaron el 87.3% de la tasa de desocupación. Según el INEGI, por 4 de cada 10 personas el desempleo duró un mes, mientras que para 3 de cada 10 duró de 1 a 3 meses. Pese a estos niveles de desempleo en el país, el organismo reportó que durante febrero un 51.9 millones de personas estaban ocupadas, mientras que 236.000 personas menos que en el mismo año del periodo del 2024. Ahora continuamos con las notas culturales. Antes de eso, ¿les parece si vamos a un corte de estación? No le cambie. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súbate a Morena! Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Loya y siendo hoy viernes 28 de marzo, comenzamos con la sección del tránsito y el clima. El clima en la Ciudad de México y el Estado de México es un factor esencial para planificar actividades diarias y eventos al aire libre,
Para la Ciudad de México se pronostica un día soleado con temperaturas de 28 grados y 11 grados. Estas condiciones indican un ambiente cálido durante las horas centrales del día, mientras que en la mañana y al anochecer se sentirá un clima más fresco. En el Estado de México, específicamente en la capital de Toluca, se espera un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 5. Estas temperaturas reflejan un ambiente fresco a frío durante la mañana y en la noche, mientras que las horas del mediodía serán más templadas. Hoy viernes 28 de marzo tenemos Hoy no circula a vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Para el día de mañana, por ser el quinto sábado del mes, hay restricciones especiales conforme a los autos que descansan. Los hologramas 2 y foráneos no podrán circular. Estate pendiente de la información, ya que podría darse contingencia ambiental otra vez, tomando en cuenta que la semana pasada se mantuvo en fase 1 en la zona metropolitana del Valle de México. Mientras tanto, en las calles de Nezahualcóyotl se registra buen avance vehicular en la avenida Efrén Carrillo y avenida 602. En calle 7 con dirección a Calzada Ignacio Zaragoza tenemos un tráfico de ligero a intenso. Maneja y toma tus precauciones. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos la próxima semana con más tránsito y clima. Ya estamos de regreso completamente en vivo en 97.3 Noticias. Vamos a tener la primera colaboración del día de hoy, como todos los viernes, el exdiputado local Rosendo Marín, que nos va a platicar sobre este tema que está en la mesa de muchos espacios informativos, el no desafuero de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tal, Rosendo? Bienvenido, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues sí, esta semana, además de que estamos padeciendo los aranceles permanentes de el gobierno norteamericano presidido por Donald Trump, también en la esfera doméstica tenemos noticias que francamente no son muy alentadoras. Es el caso respecto a la acusación que tuvo el ex jugador, ex gobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, que fue señalado por una prima hermana como una persona que violentó o intentó abusar de ella, y que se configuró una acusación en contra de este diputado. Sin embargo, y eso es lo pernicioso, lo terrible, es que en la Cámara de Diputados se adujeron varios elementos para impedir todo el proceso de desafuero, y esto impidió no solamente que ni siquiera se resolviera, sino ni siquiera que se iniciara el proceso de investigación. Es muy difícil saber si es cierta la acusación, si no es cierta, si fue fabricada o no, pero precisamente eso lo deben determinar los análisis, la discusión, las investigaciones. No simplemente decir que porque el procurador o el fiscal que lo acusó era enemigo político de él en Morelos, o que tuvo problemas familiares y por eso su pariente lo acusó, etcétera. Pues precisamente por eso, porque si hay elementos que se dudan, pues se abre. Algunas compañeras diputadas señalaron que lo más idóneo habría sido que él renunciara a su fuero y que entrara a la discusión y a la investigación real de ese asunto para, en su caso, si fuera así, salvar su nombre, o en el otro, pues a señalar perfectamente que era culpable y que tenía que sufrir las consecuencias. Sin embargo, actuando, me parece a mí que a la vieja usanza del modelo político mexicano, simplemente se desechó ni siquiera entrar a discusión el tema, y se logró que se salvara ni siquiera de tratar el asunto, ni siquiera presentarlo ante la Comisión Legislativa Respectiva,
por eso deja un mal sabor de boca en un gobierno que debía tener mucho más sensibilidad para abordar estos asuntos, porque el problema no es simplemente si es culpable o no, sino el problema es que se debe dejar claro, porque el mal sabor de boca que queda es que se trató de evitar que fuera señalado, y por lo tanto la conclusión a la que llega la mayor parte del público es que era o tenía responsabilidades. Entonces, esa manera de resolver los problemas políticos de gente importante, de gente que tiene una influencia, me parece que es un defecto que se tiene que resolver, porque de otra manera entraremos en una vorágine de impunidad, o de tratar los asuntos con un dejo de tratar de salvar el pellejo de los compañeros, de los amigos, de los que son parte del grupo, de los que son parte de una fracción, y ese es la peor, diría yo, de las propagandas o de los elementos que se pueden tener para abordar este tipo de asuntos. Yo no sé si francamente si era culpable o no, no es de mi agrado, nunca lo ha sido este personaje, pero eso no implica que por eso tendría que ser culpable, y al revés, tampoco hay elementos para salvarlo, y eso se resolvería o se habría resuelto de haber entrado al fondo del asunto y determinar en efecto si era una construcción ficticia llevada a cabo por el fiscal de Morelos, enemigo de su gobierno, o era verdad lo que señalaba su pariente, o era verdad lo que él decía. Nos vamos a quedar con la duda simple y sencillamente porque ese asunto en la Cámara de Diputados ni siquiera se va a abordar, y dejando, como decía yo al principio, un mal sabor de boca que no le ayuda a la situación en la que se encuentra actualmente el país, donde necesita mejores noticias que esas. Así que esperemos que en las próximas los próximos asuntos de este tipo haya mayor capacidad para resolverlos de la mejor manera y satisfacción para la gente que está esperando otro tipo de soluciones y no a lo que nos tenía acostumbrado el PRI o el PAN en sus regímenes cuando ellos fueron los que encabezaban el gobierno en México. Pues sí, Rosendo, seguiremos pendientes de este tema y de otros más que están ahí hablando sobre pues qué ocurre con la justicia en nuestro país, ¿no? Ese es, yo creo, que el tema de fondo. Vamos a seguir platicando aquí contigo de distintos temas importantes. Muchas gracias por tu comentario. Nos escuchamos la siguiente semana. Que estén bien todos. Hasta luego, gracias. XHNEZ 97.3 FM. Pues después de esta colaboración de Rosendo Marín, vamos a continuar con la información de cultura y con lo que va a ocurrir en el Faro de Oriente, con este evento que se llama el Clubhouse, que es una iniciativa del Museo de Ciencias de Boston con las empresas Media Lab del MIT y del Intel Network. Se encuentran operando en el Faro de Oriente desde 2004 como parte de una red mundial que atiende anualmente a unos 1,200 usuarios de 10 años en adelante, ofreciendo programas y talleres de robótica, diseño gráfico, radio, animación y multimedia. Dentro de sus actividades te invitan de lunes a sábado con los siguientes talleres: animación experimental, anímate en corto, futuros exploradores, aprendiendo a programar videojuegos, sonodramas e informática básica para niños, y solo piden los siguientes requisitos: tu copia de acta de nacimiento, la copia del comprobante de domicilio y un formato de inscripción, el cual encuentras directamente en el Clubhouse. Si requieres más información acerca de estos talleres, te estarán esperando en Calzada Ignacio Zaragoza sin número, en Fuentes de Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, o puedes comunicarte por medio de las redes sociales de The Clubhouse Faro de Oriente.
Ahora continuamos con información del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, un hombre de música. La Secretaría de Cultura y Turismo a través del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl te invitan a que no te pierdas el concierto que nos brinda José Ballesteros, alias Jo, un músico y compositor español. La cita es el próximo 30 de marzo a las 12 horas en un espectáculo para toda la familia. La sede está ubicada en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, aquí en Nezahualcóyotl, Estado de México. Ahora con información del Centro Cultural José Martí, obras de teatro. Este próximo domingo 30 de marzo, el Centro Cultural José Martí te invita a 2 increíbles obras de teatro. Annie y las criadas, dirigida y escrita por Gustavo Cortés. La obra de Annie tendrá las actuaciones de Yaretsi Ramírez y Santiago Ortega. Esta puesta en escena es una readaptación de Annie Ortega basada en Colores en la mirada de Fernanda González. La pieza teatral de Las criadas tendrá a las actrices María Fernanda González, Jacqueline Torres e Hilda Luna. Te estarán esperando en Sexta Avenida y Avenida Benito Juárez, en la colonia Estado de México, aquí en el Centro Cultural José Martí. La entrada es totalmente libre. Con información de 97.3 Noticias, convocatoria 2025 PACMIC, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, convocan a la ciudadanía que traen consigo un proyecto enfocado en la cultura popular y que están interesados en desarrollar de manera colectiva un proyecto cultural comunitario que incide en su localidad, para que participen en el programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias, es decir, el PACMIC 2025, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento, el desarrollo del patrimonio y a la diversidad cultural de México mediante el financiamiento de proyectos culturales comunitarios que estimulen las actividades, la creatividad, la autogestión y la investigación sobre las culturas comunitarias, locales y municipales. El objetivo es fomentar proyectos que inciden en la preservación y promoción de las culturas populares, tanto en el ámbito de las artes y oficios tradicionales como en la cultura de paz, el patrimonio alimentario y las prácticas sociales y festivas, entre otros aspectos. Los proyectos aprobados podrán acceder a un apoyo de hasta 100,000 pesos, lo que permitirá a los grupos y colectivos participantes contar con los recursos necesarios para llevar a cabo sus iniciativas culturales. La sede próxima será en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, este próximo martes 8 de abril, a partir de las 13 horas. Si quieres más información o quieres confirmar asistencia, comunícate al 55 57 35 08 55. XHNEZ 97.3 FM. Ya tenemos nuestra segunda colaboración del día de hoy, que es Félix Hernández con su reporte diario de noticias. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Chava. Un saludo al auditorio del 97.3 FM. Darte a conocer que elementos de bomberos y rescate urbano de Ecatepec, en conjunto con personal de la Protectora de Bosques del Estado de México, realizaron labores para sofocar un incendio en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, en las inmediaciones de la colonia La Joya. Durante 2 horas laboraron 8 bomberos y 4 integrantes de Probosque para sofocar las llamas mediante el uso de diversos instrumentos como estructuras tipo abanico y el uso de maletas de agua a presión ante la dificultad para transportar líquido a la parte alta. Te comento también que los vientos extendieron las llamas a lo largo de una superficie de 1,500 metros cuadrados de pastizales, pero finalmente lograron controlar el siniestro con brechas cortafuego tras 2 horas de trabajos sin que se registraran personas lesionadas. Chava, la información para el 97.3 FM. Muchas gracias, Félix. Gracias por la información. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídate mucho. Por supuesto que sí. Que la pases bien. Un buen fin. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.
XHNEZ 97.3 FM. Ahora continuamos con información de nuestra sección de Sociedad y con nuestra fuente CIMAC Noticias. Iniciativas en defensa de las mujeres congeladas en la legislatura de la paridad. La 64 legislatura está conformada por 251 mujeres diputadas. Por primera vez se ha llegado a la paridad de género tras 5 años de la reforma Paridad en Todo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019. Con este escenario se mantiene la esperanza de que las iniciativas en defensa de las mujeres ya fueran aprobadas. Entre estas iniciativas se encuentran establecer un salario mínimo equitativo a mujeres deportistas profesionales, la justicia con perspectiva de género, salud reproductiva libre de violencia, aborto, maternidad libre y segura, entre otras. Tampoco se discutieron propuestas respecto a la autonomía de las mujeres en las políticas públicas, asegurar la equidad de género en sociedades cooperativas. Además, el que propone garantizar que en la atención de la salud reproductiva se prevenga, atienda y erradique la violencia y se brinde la atención médica adecuada durante el embarazo y después del mismo. Antes de continuar con más información, vamos a un corte y regresamos, no le cambie. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales, dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes. Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del Fobiste. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. XHNEZ 97.3 FM. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este viernes 28 de marzo del 2025. Mi nombre es Ariel Oya y comencemos con la sección de Economía y Finanzas en México, porque el peso se enfila a semana en rojo frente al dólar. El peso mexicano se encamina a perder la semana frente al dólar, debido a que los aranceles de Donald Trump del 25% a los autos mantienen alta la incertidumbre en los mercados. La depreciación del peso mexicano es del 0.20% ante el dólar, así lo reporta Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 20.32 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del jueves 27 de marzo.
lado, el mercado laboral perdió 276,000 empleos en febrero. La generación de empleo retrocedió en febrero con la eliminación de 276,937 puestos de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ENOE. En el segundo mes del año se perdió el doble de las plazas que se crearon en enero. Con este resultado, la población ocupada bajó a 59.1 millones de personas, la cifra más baja desde junio del 2024. La pérdida del empleo se debe principalmente a una contracción en el trabajo subordinado y en el sector formal. Y hasta aquí quedan todas las noticias de economía y finanzas en México. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos la próxima semana con más economía y finanzas en México. Ya estamos de regreso completamente en vivo, 97.3 Noticias, con nuestra tercera colaboración del día de hoy, como todos los viernes, el profesor y cronista de Ciudad de Nezahualcóyotl, Antonio Lezarraraz, que nos va a platicar sobre este tema que ya viene arrastrándose todo un buen periodo y sigue en la mesa de muchos espacios, y sobre todo de la ciudadanía. ¿Qué opinan, qué piensan al respecto, pues, de las elecciones que va a haber sobre magistrados, magistradas, jueces, juezas, esta parte operativa de lo que es el poder de ejecutivo, bueno, los tres poderes, el que norma las leyes y la justicia en nuestro país? ¿Qué tal, Antonio? Te escuchamos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como cada 8 días aquí estamos en el 97.3 en esa radio para hablar un poco de la cotidianidad de ese hermoso municipio que es Nezahualcóyotl. Efectivamente, Salvador, salimos a la calle y preguntándole a la gente, tal vez en el transporte público, al comerciante, a los amigos que están entregando a los hijos en las escuelas, pues hay un desconocimiento total, o sea, si a mí me preguntan si la población está informada, yo creo que no, pero no es que no esté informada por una situación de que no haya suficiente información en los medios de comunicación, en las noticias, no, simplemente porque yo creo una parte es que no le interesa el proceso. Yo recuerdo muy bien que en algún momento el presidente de entonces, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una iniciativa y dijo, bueno, el pueblo de México tiene mucha crítica para los que han sido presidentes que han defraudado a la nación. Hagamos una encuesta, ¿quieren que se les juzgue? Y resulta que hubo una muy baja participación. No fue la gente a votar, no hizo una encuesta, como tal vez algunos pensamos. Bueno, pues todo el mundo enojado va a decir, sí, que se enjuicia a Peña Nieto, que también Salinas de Gortari y todos los que tengan que ser. Sin embargo, esto no sucedió. Recordemos que después se hizo una encuesta donde se preguntó si queríamos que siguiera construyéndose el aeropuerto de Texcoco. La encuesta fue lo mismo que la que preguntaba acerca de el enjuiciamiento a los presidentes. Poca participación. Sin embargo, por las características de la encuesta, se dio por hecho que participaran los que participaran. Bueno, se suspendió el proyecto, esto lo justificaba, y se hizo el AIFA, que está allá en Santa Lucía. Bueno, el tema, ¿por qué lo cito? Porque resulta que este próximo domingo, 1 de junio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o como dicen en tiempo de elección, mientras haya gente formada hasta el último que tenga que ejercer su voto, se llevarán a cabo precisamente las elecciones de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido, bueno, ¿qué es lo que vamos a elegir? Pues vamos a elegir, entre otras cosas, a ministros y ministras. Quiero decir que tengo que decir siempre ministros y ministras, refiriéndome al género, de la Suprema Corte de Justicia. También magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. También 15 magistraturas de las salas regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 484
magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. Esto quiere decir que por cada uno de los cargos que se deba elegir, se van a tener una boleta electoral de diferente color, haciendo un total de 6 boletas que te presentarán diferentes nombres, un listado general de muchas gentes que se han propuesto para el cargo, en donde tú tendrás la oportunidad de ir señalando. Cosa imposible porque algunos propuestos para alguna candidatura de esta elección, pues lógicamente no necesariamente tienen que ser, como si es el caso de las elecciones locales, que vivan en el lugar. Por tanto, llegarás a pensar que tendrás que votar por gente que ni siquiera sabes quién es ni qué trayectoria tiene. Bueno, en ese sentido, me parece que es respetable la posición de algún ciudadano que diga, la verdad es que no me importa mucho porque yo sí tengo serios conflictos con el Poder Judicial y creo que es más de lo mismo. Y por otro lado, bueno, la gente que reclama y dice, hoy vamos a quitarle, y me parece que eso sí es un hecho, el don de ser un organismo autónomo que se regenera a sí mismo. Quiere decir que por medio de compadrazgos, dedazos, etcétera, se eligen para ser jueces o magistrados. Repito entonces, próximo domingo 1 de junio, creo que sí hay que llamar a votar, porque los medios han estado con una crítica muy profunda al proceso, pero poco han hecho de crítica al ejercicio que hemos visto todos los que alguna vez hemos tenido que hacer uso de nuestros derechos ante un juez que se tarda en emitir una sentencia o ante una injusticia, que hay muchas. Y ahí ese dicho mexicano que dice que las cárceles están llenos de pobres, no de delincuentes. Hasta aquí mi comentario, y bueno, agradezco el espacio y espero que pronto, de veras pronto, las cosas puedan ser de interés, porque de veras la población está sedienta de justicia, pero me parece que la mejor forma como se ha implementado este método no ha sido la más correcta, Salvador. Sí, gracias Antonio por esta reflexión, que pues nos debe llevar a preguntarnos muchas más cosas, y espero que en el proceso a llegar a junio pues nos ayudes justamente a desarrollarla, porque es un tema bien importante, profundo, ¿no? Histórico de la vida de nuestro país. Así es, así es. Pues nos vemos dentro de 8 días y seguiremos comentando, estando muy presente de la cotidianidad de nuestro Nezahualcóyotl querido. Hasta luego, gracias. Claro que sí, Antonio. Hasta luego, gracias. XHNEZ 97.3 FM. Continuamos en nuestra sección de sociedad y con nuestra fuente Reporteros en Movimiento. Tacos, mezcal, carnavales y actividades deportivas te esperan. Prepara tu maleta para este fin de semana en el Estado de México y lánzate a disfrutar las ferias, festivales, carnavales, eventos deportivos y actividades que se llevan a cabo en sus pueblos mágicos, pueblos con encanto y municipios con vocación turística. En Sinantepec llega la Feria Internacional del Taco, donde podrás disfrutar desde platillos tradicionales como carne al pastor, asada y cecina, hasta manjares exóticos preparados con alacrán o cocodrilo. La Feria Internacional contará con un pabellón artesanal, actividades culturales, artísticas y deportivas como la carrera atlética inclusiva del taco. La cita es del 28 al 30 de marzo en la plaza cívica de este pueblo con encanto. Asimismo, los aficionados al ciclismo se pueden unir a la rodada autogestiva con una ruta que recorre sitios históricos, naturales y culturales de Amecameca, Texcoco y Teotihuacán. El pueblo mágico de Metepec te espera los días 29 y 30 de marzo con la convención de Mundo Magic, donde podrás disfrutar de expositores de anime, K-pop, cosplay, skaters, talleres y conferencias relacionadas a videojuegos, doblaje, así como torneo de box y exhibición de esgrima. XHNEZ 97.3 FM. Ahora continuamos con la información del Estado de México y con nuestra fuente Reporteros en Movimiento. En Ecatepec inicia la regularización de negocios y empresas.
La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, encabezó la entrega de las primeras 1,000 licencias de funcionamiento provisional a comerciantes, empresarios e industriales. En la explanada municipal, la alcaldesa dijo que su gobierno inicia una nueva etapa con los empresarios y los pequeños comerciantes, porque son quienes mueven la economía y es necesario que funcionen en la legalidad, con reglas claras, de manera transparente y en orden, dejando atrás la etapa de condicionamiento y extorsión que padecieron. Resaltó que el desarrollo industrial del país no se entendería sin Ecatepec, debido a la historia y al impacto económico que genera. De ahí la importancia de facilitar los escenarios para atraer más inversores, mencionando lo siguiente: necesitamos fortalecerlas para que vuelvan a florecer, para que sigan teniendo confianza en que aquí puede haber inversión, seguridad, certeza e infraestructura. Ahora con nuestra fuente La Prensa, destinarán 2.516 millones de pesos contra la sequía en el oriente del Estado de México. Al menos 10 municipios del oriente del Estado de México tendrán condiciones de revertir la sequía con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual contempla una inversión de más de 2.516 millones de pesos para mejorar el abasto de agua potable. Eso lo afirmó el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García. Tras la aprobación de dicho plan por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, dijo que esto beneficiará a alrededor de 6.5 millones de habitantes de la región, no solo con una mejor distribución del recurso natural, sino con una red de drenaje más eficiente. Ahora continuamos con información de la Ciudad de México y nuestra fuente El Universal. Rechazan albergue y continúan en plantón. Vecinos de la colonia Santa María La Ribera aseguraron que aun cuando llegaron a un acuerdo de suspender temporalmente la construcción de un albergue para migrantes, mantendrán el plantón frente al predio ubicado en Eje 2 Norte y Plan de San Luis. La postura sigue siendo la misma: no queremos el albergue y no nos vamos a mover de aquí hasta que no se cancele el proyecto. Eso lo subrayó Sandra Amezcua, integrante de Copaco de la Nueva Santa María. El plantón de los vecinos comenzó la noche del 20 de marzo a las alturas del predio, luego de que el subsecretario de Gobierno, Fadiala Acabani, acudiera a la zona para llegar a un acuerdo con los inconformes, pero todo terminó en gritos, empujones e insultos. Por su parte, el secretario César Cravioto afirmó en un video resumen de la reunión con los vecinos que el gobierno acatará estos 3 puntos de acuerdo y así se logra determinar que efectivamente el gobierno capitalino se había comprometido a crear un espacio cultural en el lugar y eso se hará. Continuamos con más información ahora del Sol de México. Universitarios logran comedores. La Universidad Nacional Autónoma de México creará comedores comunitarios para bachillerato e implementará otros proyectos nutricionales para el resto de los alumnos, después de que estos conformaron el Frente Estudiantil Alimentario para exigir comedores subsidiados y mejores precios en las cafeterías. La misma Casa de Estudios informó que aplicará el programa de apoyo nacional ampliado, el cual contempla diversas acciones que se suman a las ya existentes a partir del siguiente ciclo escolar, previsto para iniciar el próximo 26 de agosto de 2025. Estas medidas fueron anunciadas después de que estudiantes y profesores de diversas facultades, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades celebraron apenas ayer su primera asamblea en Ciudad Universitaria para crear su pliego petitorio. Estos espacios serán resultado del trabajo en conjunto de la UNAM con el gobierno de la Ciudad de México mediante una comisión interinstitucional. La máxima casa de estudios también precisó que realizarán estudios socioeconómicos para que los jóvenes que lo necesitan puedan ser incluidos
en el programa piloto de apoyo alimentario complementario. Ahora continuamos con información de nuestra sección Estados y nuestra fuente El Universal. Llega a Oaxaca buque carguero Globis con 600 vehículos coreanos. Procedente de Corea del Sur, llegó hoy a Salina Cruz el buque carguero Globis con un cargamento de 600 vehículos que serán transportados en tren por la ruta transísmica al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y de ahí a la costa este de Estados Unidos. Es el primer buque de esta naturaleza que arriba al muelle de usos múltiples de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz y que prácticamente da fuerza al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con las autoridades portuarias, el jueves por la tarde comenzó la descarga de los primeros 500 automóviles de los 600 que trae el buque de 300 metros de largo y serán montados en los vagones de un tren de carga conocido como Birmax. Ahora continuamos con nuestra sección de salud y tecnología y nuestra fuente Excelsior. Alarma en Campeche por alto riesgo de obesidad y desnutrición en menores. En Campeche los niños y niñas tienen el 13.47% de riesgo de presentar obesidad en el transcurso de sus primeros 9 años de vida, pero además en el rango de los 4 a los 6 años de edad, el 13% de los niños también tienen la posibilidad de tener una baja talla. La propia titular de la Secretaría de Salud Estatal, Josefa Castillo Avendaño, ha reconocido que Campeche es uno de los estados que presenta altos índices de obesidad y sobrepeso debido a la existencia de comida chatarra en las escuelas. Campeche es una de las 3 entidades del país con mayor población con diabetes y el tercero con más muertes por esta enfermedad. De acuerdo con datos oficiales en Campeche, la prevalencia de diabetes es de 14%, lo cual está por arriba de la medida nacional de 10.3%. Pues con esta información terminamos este 97.3 Noticias, pero recuerden que las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de sus interlocutores y colaboradores y no de Enesa Radio 97.3 FM. También queremos agradecer a la directora de Enesa Radio, Rocío Román Fernández, por darnos la confianza de estar en este espacio. También agradecemos los controles técnicos y la producción a Ariel Loya y a quienes colaboran en la asistencia de producción, a Nasir Martínez. También agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestro contenido a través de nuestras plataformas oficiales, YouTube, Facebook, X, Instagram, TikTok, bajo el nombre Enesa Radio 97.3 FM. Además de las noticias, les ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente los estamos actualizando. Por otro lado, 97.3 FM y el streaming está disponible con una programación musical las 24 horas del día. También recuerda que nos puedes apoyar a través de un donativo. Puedes hacerlo mediante las estrellitas en nuestra página de Facebook o acercándote directamente a nuestra estación. Cada donativo es fundamental para mantener nuestra programación al aire. Y bueno, recuerden que estamos con ustedes por comunicación a través de los mensajes de la transmisión en vivo. Por ahí César Herbaca dice que está atento a las noticias. Sintonizando la diversidad dice que buenas noticias. Martín Velázquez Chacón dice saludos desde la tercera del metro. Ariel Lía también manda saludos. Agradecemos a todas y todas las que nos escucharon o que nos escucharon y vieron por la transmisión oficial. Recuerden que a las 4 tenemos derecho para no abogados, a las 5 absenta. Y también tenemos Ligarte Radio y una charla con la exposición Mirando en esa dirección, que se inaugura el día jueves 3 de abril, aquí a las 5 de la tarde en el Centro Regional de Cultura. Una exposición sobre artistas de Nesa, sobre
esto que ha inspirado también a otros que no son de aquí, y que es una colaboración entre el PAC en su alternativa de nodos. Estamos platicando por aquí con varios de los integrantes de esta exposición, entonces no se lo pierdan. Y cerramos las transmisiones en vivo. A las 7 está La Roca, que hoy viene Cínicos Dementes a presentar su nuevo material. No se los pierdan. Si les gusta el punk, pues bueno, podrán disfrutar a Cínicos Dementes. Soy Salvador Cañas, agradezco los controles de Ariel Oya. Nos escuchamos la siguiente semana. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos hace jóvenes